este escenario en el que usted pidió que haya un acuerdo nacional para justamente lograr acordar con el Fondo Monetario Internacional. ¿De qué se trata? Buenas tardes, gracias por visitarnos. Buenas tardes. Lo que yo hice fue hacer un llamado de atención sobre una situación muy delicada que se verifica en los próximos días. Tenemos un vencimiento el viernes y otro creo que el martes o el miércoles de la semana que viene. El miércoles de la semana que viene y es importante que no cometamos un error de perder esos pagos porque ya nuestra fragilidad es muy grande. Entonces, digo, más allá de las diferencias políticas, usted sabe que yo soy muy claro en mi definición frente al gobierno actual, hago un llamado a que actuemos con responsabilidad. El costo inmenso que tendríamos de meternos en un conflicto en el medio de esta situación mundial tan difícil por los episodios bélicos o cuasi bélicos en Europa, más los problemas que hemos tenido con la sequía, más los problemas que tenemos con el precio del gas, porque a pesar de tener una burbuja de gas acá, casi una Arabia Saudita bajo el territorio, por falta de inversión nosotros importamos gas. Es cierto. Entonces, dada toda nuestra gran fragilidad, lo que tenemos que evitar es agregar un tsunami, un terremoto a esa fragilidad. Que es no pagarle a los acreedores externos. Que es crear un conflicto que nos ponga fuera de las reglas de la comunidad internacional a un país del tamaño y de los ingresos medios de Argentina. Hay pocos países que han hecho lo que nunca nosotros lo hicimos. Los pocos países que lo hicieron es un barrio al que usted no quisiera ir nunca. Por ejemplo, Grecia lo hizo en un momento. No, pero no, por muy poco tiempo, sí. Y no se olvide que lo hizo negociando, es decir, con el Banco Central Europeo, con la Comunidad Europea detrás. Ahí hubo algo muy importante. La Comunidad Europea agregó un financiamiento que no le podía dar el fondo. Y eso hizo que el paquete distinto, ¿no? de normalización sea distinto. Yo creo que Argentina, por ejemplo, con tiempo, tiene que buscar hacer una estrategia que le permita cancelarlo del fondo y buscar un financiamiento de varios países que nos ponga no en esa situación de extrema vulnerabilidad. Claro, y que nos dé más tiempo, pero eso no lo puede hacer el fondo, lo tiene que hacer otro tipo de arreglo que va a requerir de nuestra parte un esfuerzo similar al que hizo Portugal, Grecia, España, Irlanda, etc. Ahora, hay un sector del gobierno, lo dijo Juez ayer, aquí lo escuché también a Cornejo, lo dijo en el noticiero. Hay un sector del gobierno que no quiere el acuerdo y que se lo quiere pasar al próximo gobierno, pero eso no es una locura en términos de la economía inmediata, además. Bueno, ese es el problema. O sea, a ver, si pudieran, le pasarían al próximo gobierno hasta la factura de la luz, pero eso no se puede hacer. O sea, no hay nadie que financie esa transición. En general, si usted va a un conflicto, voy a usar el ejemplo bélico, usted ve cómo es el despliegue de Rusia. Lleva varias semanas acumulando no solo blindados y tropas de infantería, sino lleva mucho tiempo acumulando navíos, abastecimientos, que ha estudiado los episodios bélicos. Bueno, yo no he tenido más remedio porque he sido ministro de Defensa. Uno sabe que un tema crucial es la cadena logística. O sea, no voy a decir el caso de Argentina, porque yo creo que es una cosa insana ir por ese camino, pero si nosotros quisiéramos hacer una ruptura, hay que seguir una estrategia muy diferente de esta. O sea, nosotros no hemos, es decir, usted se tiene que fortalecer. No tenemos la reserva, digámoslo. No tenemos la reserva, no tenemos la resiliencia, no tenemos los abastecimientos para una cosa de esa. O sea, no es duro prepararse para un conflicto, es costoso. La guerra es mal negocio, la ruptura con la comunidad internacional es mal negocio.
Mejor es, como hacen el resto de los países, como hizo Uruguay, que han pasado crisis severísimas. ¿Y por qué algunos quieren ir a la guerra siguiendo esa metáfora que usted plantea? Si es que eso es así. Yo creo, en general los conflictos ocurren porque usted se equivoca en la evaluación, o sea, por errores de cálculo. A veces usted cree que haciéndose el patán va a sacar más ventaja. Y a veces, es decir, no es que nunca ha pasado. Yo no quiero ilustrar. Nosotros en nuestra historia, en el último 50 años, tuvimos un episodio. En ese episodio, que yo no voy a explicar, de una situación de conflicto sacamos ventaja. Ahora, eso fue de un gasto inmenso, ese episodio, que salió bien. En general, prepararse para un conflicto es complicado. Por ejemplo, está claro que en la estrategia de Malvinas eso no estuvo, no teníamos resuelto las acciones del adversario, no teníamos cómo contrarrestar ciertas Fue una locura disponibilidades que ellos tenían. Entonces, usted siempre tiene que hacer el cálculo. En general, voy a usar las palabras de un presidente de un país vecino, uno se tiene que armar para que ni lo piense. O sea, en defensa, ¿por qué a mí me preocupa? Usted me ha escuchado muchas veces hablar de esto, que el país esté en indefensión. O sea, nosotros tenemos prácticamente, digamos, estos gobiernos han generado una descapitalización brutal de nuestras Fuerzas Armadas. Eso nos pone en una situación de gran vulnerabilidad. Claro. Ahora, esa vulnerabilidad se expresa en muchas cosas. Por ejemplo, recién ustedes hablaban del primer comando capital, del comando vermelho. Bueno, eso tienen unidades que nosotros necesitamos, unidades de gran capacidad para enfrentarlos, y eso requeriría ciertas inversiones que no hacemos. Por suerte hasta ahora no ocurrió. Correcto. Pero en general usted gasta en defensa como un seguro. Usted cuando compra el seguro de auto no es para chocar, no es para matar a alguien, como no seguro es para de salud, digamos. Es para que en la situación catastrófica haya un amortiguador. Usted gasta en defensa, ármate para la paz. O sea, usted se arma para la paz. En economía es lo mismo. O sea, usted tiene que tener un planteamiento estratégico. En ese planteamiento estratégico, no es por un problema ideológico que yo escribí la carta, a mí no me dan los números. Es decir, obviamente no consulta con mis valores conflictuar con el mundo. Pero yo me pongo siempre en la hipótesis de que la locura campee, bueno, no dan los números, entonces no jorobemos. Me sigue el razonamiento, sí, es decir, no es solamente... Totalmente. Yo creo que la Argentina tiene, a ver, veámoslo de otro lado, sí, un inmenso potencial para aprovechar en las industrias del conocimiento, sí, en las agroindustrias, en la minería, en la energía, pero ¿sabe qué? En la petroquímica, en el turismo. Es un potencial inmenso, claro, que requiere... Este es el problema, mucha inversión. Mucha inversión e inteligencia de gestión. Ahora requiere inversión que no va a estar jamás en ese clima absurdo de confrontación. O si yo le digo a usted, ¿qué le parece si viajamos a Ucrania? Usted me dice, usted está demente. No es ese el camino. Claro. No es el clima que hay ahí. Ahora, al revés que nosotros, los ucranianos no tienen alternativa, tienen a Putin al lado. Claro. Y Putin resuelve su problema manoteando. Sí. Entonces, ahí ojalá que prime el buen sentido. Yo creo que hay ahí una oportunidad de llegar a la paz y ojalá cuanto antes encuentren ese camino y prevalezca la racionalidad, porque una vez que empieza el conflicto, ¿dónde para? Ahora, si usted encuentra ese espacio, tiene que usarlo. Bueno, yo digo, la comunidad internacional está muy interesada, y nosotros más que la comunidad internacional, en encontrar una salida a nuestros problemas, más con el inmenso potencial que nosotros tenemos, que es para beneficio de nuestro pueblo, para nuestra gente, para que suba el nivel de vida. Yo siempre digo, fíjese el caso de Venezuela. Venezuela, más o menos cada venezolano tiene $1.200.000 de capital cada uno.
Por el petróleo. Viven como Ruanda y Burundi. Ahora, este tiene que tener algo muy mal en el software. Muchos dicen que es el... Su software cerebral tiene que estar muy mal para, siendo rico, vivir como un andrajoso. Pero dicen que es el país peor gestionado del mundo. Pero permítame esta reflexión, a ver si... Supongamos que hay un sector del gobierno que no quiere mostrar debilidad y que le habla a ese sector fanatizado, por una ideología o por lo que sea. Entonces no quiere mostrar debilidad interna y no quiere mostrar una supuesta debilidad externa, concediéndole al fondo un acuerdo que el fondo pretende. Pero Es que no le una concede... hipótesis loca, pero ¿posible o no? A ver, acá no concedemos nada. Creamos un puente a la prosperidad y al futuro, a una salida de una situación que es hoy desesperante y va a ser mucho más desesperante. La estamos pasando muy mal en la Argentina. Estamos con una crisis muy aguda, con una inmensa fragilidad. No me haga explicarle la fragilidad, esto como si te veo que los médicos son cautelosos. Algunos. O sea, en algunos casos son brutales para... Mire, yo tengo la experiencia, hace unos varios años atrás, yo sufrí una enfermedad muy grave. Y el médico se refirió a mí en términos muy tajantes. Me dijo, usted tiene este problema y tenemos que operar ahora. Bueno, yo quería chequear, ver qué alternativa... Buscar una segunda opinión. A esa hora. Y bueno, hice la cuenta esa que hago, beneficio-costo, y le dije, vamos. Le cuento una cosa más graciosa todavía, que siempre la cuento porque le viene muy bien a muchos amigos de la vida común, pero también de la vida cívica. Cuando íbamos en la camilla, el médico ahí, yo estaba muy preocupado, porque tenía un problema muy serio, me dice, le quiero decir una cosa, yo voy a seguir el protocolo de esta operación al pie de la letra. Le digo, si me dice otra cosa me bajo de la camilla. Entonces yo siempre digo, en economía, no hagamos tontería, esa es la carta. La carta es como el doctor Sinlova, este médico que me operó, publica en el New England Journal of Medicine. Es un extraordinario cirujano. Bueno, pero usted concedió su voluntad a alguien que consideraba por encima de usted sabio en ese tema, pero insisto con la hipótesis para reflexionar. ¿Y si hay un sector que cree que son los dueños de la verdad, que no puede mostrar debilidad para adentro, que no tienen la verdad propia, que son los iluminados para gobernar un país, que son los únicos capaces de cambiarle la vida a la gente, aunque en definitiva eso no ocurra o lo ocurre para mal? A ver, ¿usted por qué cree que extiendo la mano? Extiendo la mano para decir, no es un tema que nadie les va a echar en cara. Actuemos con responsabilidad y patriotismo. Pongamos el interés del país por encima de los prejuicios, de la falta de trabajo, de no hacer bien el ejercicio. ¿Usted cree que yo no tengo reivindicaciones como tienen los demás? Pero claro que las tengo, pero miro dónde están mis fuerzas, cuáles son mis intereses, qué es lo que es más fecundo para el país. Y lo que estamos viendo es cuál es el camino más fecundo para el país. Ojalá escuchen. El riesgo de un error... usted se puede errar en el ritmo, en la marcha, puede andar a los bandazos, pero no se equivoque en el rumbo. En la vida todos somos sendero dependientes. Una vez que rumbeamos mal es una cosa muy difícil darlo vuelta. Correcto. Guadalupe. ¿Qué tal, López Murphy? Buenas tardes, buenas noches. Hablando de responsabilidad, se acaba de confirmar la convocatoria del gobierno a sesiones extraordinarias, ¿no? Y el temario incluye la ley de consenso fiscal, una iniciativa que fue apoyada por gobernadores de la UCR y rechazada por Horacio Rodríguez Larreta, que comprende la posibilidad de aumentar las alícuotas de ingresos brutos y que las provincias también puedan inventar nuevos impuestos. ¿Con qué posición van a ir al recinto en Juntos por el Cambio? ¿Va a primar la de la UCR o la de Horacio Rodríguez Larreta? Mire, yo le puedo adelantar, porque lo he dicho hasta el hartazgo. Nosotros no tenemos que ir a aumento de impuestos, yo creo que es un retroceso enorme el pacto fiscal.
el pacto fiscal del 17 incluía reformas que yo creo eran mucho más razonables, de disciplina en el gasto, de no poder nombrar personal adicional, de bajar impuestos. Yo creo que este pacto está mal pensado, está mal direccionado. O sea que van a tener una posición dividida. Yo ya tengo una en el posición bloque. ahí. No hay una posición unificada. Hay temas en los cuales no estoy dispuesto a ceder. O sea, ese tema no estoy dispuesto a ceder. Yo creo que es una mala idea, es una mala dirección. Es creer que los problemas de Argentina se arreglan con más deuda y con más impuestos. Este gobierno ha sido el que más ha subido las deudas, nunca hemos tenido algo igual. Para que tengan una idea y la gente lo sepa, sube la deuda a más o menos el 130% más rápido que Macri. O sea, cada mes de Macri, multiplíquelo por 2.3 y le da lo que hace Alberto Fernández. Y sube más, que ya había... Cristina Kirchner en el segundo mandato lo que hizo fue vaciar el Banco Central. O sea, 50.000 millones de dólares de reserva que los perdimos. Es lo mismo. Usted se endeuda o pierde los activos. Da lo mismo patrimonialmente. O es peor perder los activos. Pero digo, un pacto de esa naturaleza es nocivo. Yo sé por qué los gobernadores lo firmaron, que este es otro problema que hay. A ver, lo voy a explicar de una manera muy simple. Ninguno de los tres gobernadores de los tres gobernadores de la oposición va a subir impuestos. No está en eso. ¿Qué pasa? Esas provincias tienen deuda con el Estado federal. Para que se las reestructuren, es decir, ¿cómo hacía Kirchner? ¿Usted está con Kirchner o paga la deuda? Claro. Entonces, acá hay un sistema que es degenerado, que es patológico, sí, el látigo, que subordina el federalismo a esa presión, porque no hay reglas razonables. Es usted se pone en el carro del gobierno o usted me paga. Por eso muchos se pasaron al kirchnerismo, ¿no? En algún momento. Bueno, que estas cosas no tienen que ocurrir. O sea, nosotros tenemos que resolver los problemas no vía chantaje y no vía estos mecanismos. Pero Guadalupe, usted me preguntó... Claro. Y yo no me guardo nada, o sea, creo que tenemos que hacer transparencia en la vida política argentina. Ninguno de esos gobernadores, yo he hablado con ellos, está de acuerdo en subir impuestos, ninguno los va a subir, ninguno va a desbandarse, ese no es el punto. El punto es que necesitan refinanciar la deuda. Claro. En el caso de la ciudad, también para entender el juego, la ciudad no tiene deuda con el Estado federal. Por eso tiene una autonomía que no tiene en el resto de las provincias. Sí. Tiene crédito, más que deuda. Tiene crédito, pero además no tiene deuda con el Estado federal, porque estas deudas vienen de la locura de Kirchner y de Duhalde allá en 2002-2003, que el Estado federal se hizo cargo de la deuda de las provincias y las provincias quedaron endeudadas con el Estado federal. Y a partir de ahí, usted queda con los grilletes puestos, digamos. Y la inflación y el dólar... No le digo el candela y la moto pero dos temas muy inquietantes. Bueno, eso está relacionado a la carta. ¿Por qué? Porque usted está creando expectativas que no son sanas. Entonces, en lugar de venir, uno puede usar dos estrategias. Una es tender la mano, buscar una salida al problema. O usted puede aterrar. Digamos, Putin lo que hace es poner todos los fierros enfrente y negociar desde el poder. Desde la fuerza brutal que ha puesto enfrente. Yo digo, el dólar está en una situación de extrema fragilidad el mercado ese. ¿Por qué? Porque todos los operadores saben que hay alrededor de 100.000 millones de pesos, de 100.000 millones de dólares en depósito y un poco más en circulación de dinero, y enfrente no hay un dólar de reserva. Acuérdense que en la convertibilidad teníamos 1 por 1. Claro. Ahora no hay nada del otro lado. ¿Te imaginas el riesgo que es eso? Entonces, por eso, frente a la Santa Bárbara, no prendamos los cigarrillos. Está claro. Está bien. ¿Y la inflación? Bueno, es que usted emitió de manera descontrolada en octubre, noviembre y diciembre y subió el gasto
a ritmos extraordinarios, 20, 30 puntos por arriba de la inflación. O sea, lo que pedía Cristina, que le dieran una mano poder, eso no alcanza. Porque la idea que nuestra ciudadanía se va a prostituir por el plan platita, no funciona. Esta cosa, la gente evalúa un marco, una experiencia, pero han hecho un desbarajuste monetario y fiscal. Bueno, eso lo vamos a pagar en tasa de inflación, eso no tiene arreglo en el corto plazo. El gobierno dice que la economía ha crecido 10 puntos comparándola con el año anterior, ¿es así? Todavía no están los números definitivos, pero digamos, es probable. Lo que eso hace es que volvamos al nivel de 2019. O sea, usted cayó 10 y recuperó lo que cayó porque usted encerró a la población. Acuérdense que cerramos todo. La economía se ha recuperado. El problema es cuánto va a crecer hacia adelante. Acá hay un punto que hay gente que dice va a crecer 2, 3. En realidad yo creo que no va a crecer, no en términos verdaderos, punta a punta no vamos a crecer. Pero a ver si me sale la explicación. A lo largo del año fuimos creciendo. Entonces, el final respecto al promedio da un arrastre. Entonces, aunque usted no crezca nada entre puntas, en el promedio va a crecer. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir. La idea del proteccionismo, hay un sector también de la economía que cree que la Argentina puede vivir con lo propio, entonces, bueno, hay que encerrarse y de algún modo generar ese consumo que se propone, me parece, también a nivel económico. ¿Usted qué piensa? Pero eso no es cierto, eso es pre-Adam Smith. Mire, yo lo explicaba cuando era profesor de Ciencia Económica en la Universidad de La Plata. Si cerramos la ciudad de La Plata al resto de la provincia de Buenos Aires y al resto de Argentina, ¿usted cree que vamos a vivir mejor o peor? Y me parece que nos aislamos y ¿qué es eso lo que va a ocurrir? Usted Usted tiene menos recursos, menos capacidad, menos especialización. Toda la prueba de Adam Smith hace ya 3 siglos atrás fue: si usted aprovecha mejor sus capacidades, se integra al mundo, usted es más próspero. Yo le pido a usted, que es un hombre inteligente y formado, dígame un solo caso exitoso que aplique esa estrategia. Yo no conozco ninguno. No. Yo miro países exitosos. Los de Oceanía, Australia, son países muy abiertos. Canadá es muy abierto. Los países nórdicos son extraordinariamente abiertos. Singapur es extraordinariamente abierto. Corea es extraordinariamente abierto. Nosotros exportamos alrededor de $1.200, $1.300 por habitante. Chile exporta 5.000. Es decir, nosotros, el problema que tenemos es que tenemos que vender más y tenemos que comprar más y tenemos que vender más muchas cosas que somos muy eficientes para hacer. Por ejemplo, en vez de expulsar a los empresarios que crearon los unicornios, retenerlos acá. ¿Cómo los expulsamos? Con impuestos confiscatorios. Entonces, le pasamos a Uruguay digamos, como una bendición escondida, porque se van a Uruguay porque en Uruguay no los agreden impositivamente como los agredemos acá. Si nosotros nos encerramos, eso nos va a hacer daño. Ahora, ¿cuál es la experiencia histórica que a veces estremece a nuestra gente? Es que a veces hemos combinado, mal hecho, abrir la economía con endeudarnos. Y eso es lo que está mal. O sea, cuando usted trae los dólares provenientes de la deuda, en vez de traerlo de las exportaciones, usted crea un experimento que termina mal. Pero el problema no es que usted se abra, el problema es que usted financie eso endeudándose. Usted se abre para exportar más, para tener un mejor desarrollo de sus habilidades, que son muchas en un espectro extraordinariamente amplio. ¿Se puede solucionar el déficit fiscal? Mire, países con más problemas que nosotros lo han hecho. O sea, recuerde el experimento del 85. En el 85 un equipo similar, el equipo de Argentina era de primera magnitud, estabilizaron, ¿se acuerda? El plan austral y los israelíes. Bueno, los israelíes llevaron el esfuerzo hasta el final, nosotros como hacemos siempre lo tiramos por la mitad del camino. En general por esta reticencia a enfrentar los problemas.
Israel tenía y tiene dificultades mucho más grandes que nosotros. Está rodeado de países que tienen muchos conflictos, ha sufrido muchos ataques y además tiene el problema de Irán. Nosotros no tenemos ninguno de esos temas. Nosotros los problemas que tenemos los hemos creado y los creamos a veces por tonterías, por reflexiones, por ese software mal armado. Por ideologitis. Y a propósito del déficit... déficit... no ideología, porque yo admito que hay un debate ideológico. No, cuando la ideología impide ver la realidad. Pero ese debate no es este. O sea, a ver... La ideología como una creencia, ¿no? Antes hablábamos de creencia versus ciencia. Si usted me dice si Noruega tiene un esquema de más impuestos y que a mí me gusta, es cierto. Ese debate es razonable. Pero acá no estamos discutiendo ir al nivel... Estamos discutiendo si vamos a usar como botín el Estado para alimentar las bandas que tratan de apoderarse de él. La militancia como única carrera, dice usted. Sí. Y a propósito de este índice, de la mala nota que nos sacamos ahora en el índice de corrupción de la Argentina, hemos bajado peor que el resto de los países y los mejores de la zona son Uruguay y Chile. ¿Esto afecta a la economía y de qué manera? Bueno, brutalmente, porque mire, hay dos cosas que afectan mucho a la economía. Uno es la corrupción, porque ¿qué implica la corrupción? Que usted tiene la cancha inclinada, que tiene los amigos del poder. Los negocios los llevan los amigos del poder. Ese es el problema central. ¿Cómo es amigo del poder? Bueno, en manteca pone el óvulo, no sé cómo decir, la coima, Sí, el retorno. El retorno, lo que usted quiera, lo que hemos visto, los bolsos, digamos, eso está ahí. Eso crea una competencia desleal, usted fomenta la ineficiencia, porque el más coimero no es el más eficaz. ¿Está claro? Clarísimo. Por eso las economías que mejor funcionan... menos, ¿no? Porque los amigos que no saben son los contratados por el Estado, por ejemplo. Son las economías transparentes, donde las reglas de juego son parejas. Justamente una economía abierta, competitiva, transparente, que es lo que estoy proponiendo, un capitalismo competitivo, no un capitalismo de amigos, de cuates, cortesanos, sino un capitalismo competitivo. Eso lo que hace es maximizar la eficiencia de la acción. El otro problema, ¿cuál es? Es que usted necesita un sistema judicial independiente. Y acá el gobierno auspicia marchas contra la Corte, porque la Corte, que no la nombré yo, no tengo en general afinidades con ellos, pero reconozco que es una Corte independiente. Eso es un atributo de la Argentina. Ahora, si marchamos para romper la división de poderes, usted sale despavorido de ese país. Entonces hay dos cosas que usted tiene que evitar: la corrupción y afectar la independencia judicial. Esas son dos garantías esenciales de los países prósperos. Cuanto más transparencia hay, más fácil es crecer. Cuanto más seguridad de la independencia judicial, menos retorno usted requiere para invertir. Si la coalición opositora ganara en el 2023 y a usted lo convocaran, yo no sé para qué se postula o puede pretender, pero supongamos que fuese ministro de Economía, ¿tiene un plan? No, por supuesto, pero yo ya fui eso, o sea... Yo creo en otro momento, claramente. Ya yo esos roles los cumplí. Pero cuando a mí me preguntan eso, yo digo, la coalición opositora tiene que tener una narrativa, reglas de juego y un programa. Eso es todo, ese es mi candidato, el programa, la narrativa y las reglas de juego. Si nosotros logramos constituir una coalición que sea previsible como toma decisiones y como calcula, porque en estas cosas hay decisiones que hay que calcular, y yo quiero transmitir la mayor certeza sobre la racionalidad de las decisiones. Segundo, si tenemos una narrativa que entusiasme, que genere esperanza, usted necesita para llegar al final... Cuando yo he nadado en el mar, lo único que me preocupara era ver la costa. Claro. Cuando usted ve la orilla, usted hace un esfuerzo enorme. Si no la ve, no hay forma. Y por último, tiene que saber lo que va a hacer. No va a tener tiempo que perder. No puede improvisar. Esa es nuestra tarea. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Le gustaría ser presidente ya que no quiere ser ministro de Economía? De nuevo, si yo entrara en eso...
entraría en lo que estoy censurando. Correcto, está bien. Cuando yo digo el programa, Siempre se la lo preguntamos a ver narrativa si se afloja, pero y no. la regla de juego, Está claro. ese es mi candidato. El programa, la narrativa y la regla de juego. Para las expectativas de cada uno va a haber tiempo de marzo a abril del 23 en adelante. Correcto. Ricardo López Murphy, gracias por la visita. Gracias a usted. Bueno, ahora vamos con el tema de Formosa. ¿Qué pasó, Gabriel? ¿Había drogas?